En nuestro café de redacción de hoy tenemos la visita del diputado socialista Eric Campos. No es la primera vez que Eric Campos está con nosotros pues para hablar de la actualidad nacional y también de la provincia. Y hoy lo vamos a hacer para valorar los 100 días del gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que, como todos ustedes saben, llegó a la Moncloa después de una moción de censura y que después de transcurrido 100 años pues es momento de llegar a valorar que ha sido este gobierno que nació fruto pues prácticamente del apoyo de lo que fue de Podemos y de los grupos nacionalistas, independentistas, y que está ahí con sus 85 escaños. Señor Eric Campos, a pesar de todo ello, ¿qué valoración hace usted de estos 100 días de gobierno? Yo creo que positiva, ¿no? Yo creo que después de la sentencia del caso Gürtel, la ciudadanía necesitaba una respuesta y eso es la democracia, ¿no? Cuando hay una sentencia tan dura que dice que hay un partido que la corrupción está en todo el partido y el propio presidente del mismo, presidente del gobierno a la vez, había mentido sobre qué era su conocimiento de estos casos y lo que estaba pasando, pues o reaccionamos o la gente al final crea desafección a la política en general, no al PP, porque hay una masa del Partido Popular que sigue votando porque no cree nada que haya alternativa, mientras que la gente de izquierda más progresista pues genera desafección y al final no va a votar, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Hubo una reacción parlamentaria liderada por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez, que tomó una decisión muy arriesgada, pero dijo: no podemos pasar de aquí, le doy 24 horas al gobierno para que dimita a Mariano Rajoy, se convoquen elecciones, y no lo hizo. Entonces presentamos la moción y lamentablemente Ciudadanos quería seguir manteniendo a Mariano Rajoy en el gobierno después de esa sentencia, dándole aún la potestad de decidir si convocaba o no convocaba elecciones y cómo convocaba, ¿no? Eso fue lo que pasó y, por tanto, la primera valoración positiva. ¿Por qué? Porque hubo una unidad para regenerar la vida democrática en España y para que la gente viera que se castiga cuando hay corrupción y hay alternancia. Hay alternativa de gobierno. Y si además vemos que frente a la corrupción, la injusticia social, la ineficacia, pues de repente vemos que hay honradez, justicia social, buen gobierno, un gobierno feminista, un gobierno que da más financiación a las comunidades autónomas, que habla con todo el mundo, que cree que la solución de Cataluña no es, com diuen en el meu poble, esclavo tot, sino anem a arreglar-ho. Dentro de la Constitución, dentro de la legislación vigente, sentémonos a solucionar la vida de los catalanes en la medida que pueda el gobierno, de tal manera que menos gente quiera irse de este proyecto común que es España, ¿no? Y luego, si quieres, podemos ir detallando algunas medidas, pero yo creo que es positivo en esos términos: regeneración democrática y querer hacer cambios en la política social y en la política económica. Sin embargo, a raíz de esa sentencia del caso Gürtel que usted ha comentado y que propicia la presentación de la moción de censura, Pedro Sánchez anuncia pues elecciones prácticamente inmediatas, y sin embargo, una vez en la Moncloa manifiesta que su intención de lo que es agotar la legislatura. Bueno, eso es lo que pedía Ciudadanos, elecciones inmediatas. Llegamos a ofrecer efectivamente elecciones inmediatas, pero es que Ciudadanos no votó la moción de censura, votó que siguiera Rajoy. Entonces, ese compromiso, que era por si había un pacto con Ciudadanos, como no lo había, el resto de gente que nos iba a votar, lo que pedían precisamente es: oiga, alarguemos tiempo para poder hacer determinadas reformas, porque la gente también está cansada de sucesivas elecciones y lo que quiere y podemos demostrar es que hay una alternativa a la corrupción, los recortes injustificados y a un crecimiento económico torpe, por no decir otra cosa. ¿Qué peaje ha tenido que pagar el PSOE para obtener el apoyo de Podemos y de los partidos independentistas, nacionalistas? Yo me remito a los hechos, ¿no? Porque a veces nos pasa que en el mismo Congreso de los Diputados lo que ven los ciudadanos en algunos medios de comunicación son los 5 minutos de debate entre Casado y Pedro Sánchez, o entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pero allí estamos todo el martes, todo el miércoles y gran parte del jueves, haciendo leyes, haciendo iniciativas y controlando el gobierno. Y te puedo decir
que allí se ve cómo se negocia una a una todas las cosas. No ha habido ningún pacto. De hecho, necesitamos una capacidad de diálogo con todos los grupos parlamentarios para ir conformando esas mayorías, para ir sacando leyes. Y yo le digo a los ciudadanos, hemos hecho ya reales decretos leyes que nos aportan más derechos a los ciudadanos y los hemos sacado por unanimidad. Y si no es por unanimidad, con una amplia mayoría. Quiere decir que frente a un ruido que se quiere generar para decir, cuando gobierna el PSOE hay lío siempre, pues tú vas al Parlamento, a las actas, y lo que ves es que salen adelante cambios que quiere la ciudadanía, como por ejemplo que todo el instrumento del Estado, administraciones autonómicas, locales, se pongan a luchar contra la violencia de género. Y eso lo hemos conseguido poner en marcha, que antes estaba en un cajón. Habla de negociación con los partidos políticos y también se ha hablado de una posible reforma de la Constitución española. Para ello es necesario el pacto con el Partido Popular. Por supuesto, eso lo tiene claro el Partido Socialista. Es decir, no se puede hacer cambios en la Constitución sin el Partido Popular, porque esos cambios deben ser como mínimo, o deberían ser como mínimos, iguales que los que provocaron o generaron la Constitución. Y por tanto eso el Partido Socialista lo tiene clarísimo. ¿Eso quiere decir que no podemos hablar del tema? Pues la pena es que unos partidos políticos, incluido el Partido Popular, no esté dispuesto a sentarnos en una mesa a ver qué cosas podemos mejorar de la Constitución, como ratificar o consolidar determinados derechos que sean constitucionales y no una mera mención en el texto, pues se pudieran incluir, ¿no? Pues lamentablemente no quieren, pero nosotros lo tenemos claro. Sin el Partido Popular no se puede cambiar, porque si no, luego tendrá el Partido Popular una mayoría absoluta que lo podrá tener dentro de 15, 20 años y lo querrá volver a cambiar. Y la gente lo que quiere es que hayan gobernantes, que hayan gobiernos que den calidad de vida, que garanticen empleos de calidad o que den un marco normativo para que las empresas tengan que asumir ese empleo de calidad y, en definitiva, vivir bien. Y eso es lo que necesitamos, y tener derechos, libertades, sentirse parte de un proyecto y de una sociedad, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, y para eso a veces hay que reformar algunas leyes, y la pena es que el PP está solamente en una estrategia: ruido, ruido y ruido. Al Partido Socialista lo lleva al Gobierno de la Nación la sentencia Gürtel y la moción de censura, y a raíz del caso Gürtel la Audiencia Nacional ha vuelto a reabrir la trama Orange Market dentro de este caso, que, como decía, saca de nuevo a escena al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Bueno, yo creo que por un lado estamos cansados todos ya de que siempre se habla de este tema, pero por otro lado estamos satisfechos de que al señor X alguna responsabilidad tiene que asumir, ¿no? No puede ser que venga Casado el otro día aquí a decir: miembros del PP, levantar bien la cabeza, porque todo lo que se ha conseguido en la Comunidad Valenciana lo hemos hecho nosotros. Vamos a ver, pero si el Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha hecho cosas, sí, pero despilfarro, corrupción e injusticia social, mucha. Y por cierto, grandes infraestructuras, estoy dispuesto a sentarme a una mesa a repasar una por una todas las grandes infraestructuras. ¡Qué sorpresa! Las mayorías de ellas, por no decir casi todas, las ha hecho el gobierno de Zapatero, el gobierno del Partido Socialista, o en su día el de Felipe González, porque estos no han sido capaz ni de acabar 30 kilómetros de catenaria que unía Crevillente con Monforte. Es decir, 30 kilómetros de catenaria. Eso es lo que quedaba por hacer cuando llegaron ellos al gobierno. Por tanto, me alegro de que finalmente una persona que todos decían que estaba metido en el ajo de dame no sé qué y yo te doy no sé qué contrato, que se ha financiado de forma irregular, que han ido dopados a las elecciones, mientras que el Partido Socialista está arruinado porque ha pagado abogados para que todo eso saliera a la luz. El Partido Popular ni sus dirigentes no se plantean ni devolver ni un euro. Que no venga Casado aquí a dar lecciones hasta que no se comprometan a devolver hasta el último euro de la corrupción y del despilfarro. ¿El mismo problema entonces podríamos aplicarlo a lo que son los ERES de Andalucía? No, los ERES de Andalucía, yo reto a quien quiera venir a este medio de comunicación, a cualquier otro, me coja un auto del juez, de la jueza Ayala, por ejemplo, que diga que
en relación a los ERES hay financiación irregular del Partido Socialista. No lo pone en ningún papel. No pone en ningún papel que hubiera un aparato organizado en el partido para, a través de los ERES, tener comisiones y beneficiar al Partido Socialista o dar sobresueldos a dirigentes del Partido Socialista. Eso no lo pone en ningún lado, porque no existe. Lo que hay efectivamente es un fallo de control de unas compensaciones que se hacían a unas empresas para recolocar a gente cuando quebraba esa empresa. Parece ser, como dicen los autos, que hay una falta de control sobre esa misma adjudicación de las ayudas para afrontar los expedientes de regulación de empleo. Pero eso es lo que hay en el auto. En lo otro, lo que pone el auto, sentencia firme, es que Rajoy mintió, que el Partido Popular, su sede, la que está sentado Casado hoy en día, esa está pagado con dinero negro. Y yo creo que los ciudadanos de creyentes saben que aquí, cuando Hacienda te pilla con dinero negro, te cruje bien crujido. Y lo que no puede ser es que el ciudadano tenga que pagar y pagarla, y el Partido Popular ni quiere pagar ni asumir responsabilidades políticas, y encima viene el presidente nacional nuevo aquí a chulearse, a reírse de todos los valencianos, a decir que ve Juanfet, la cara ben alta. Con el tema de lo que es el tema del pago, Hacienda y todo, tenemos dos casos en el Partido Socialista. Uno terminó con la dimisión del ministro de Cultura y Deportes, prácticamente a las 2 semanas de tomar posesión, Maxim Huerta, y ahora ha salido el caso Pedro Duque también, y han salido a colación las palabras de Pedro Sánchez: si alguno de los míos tuviera una sociedad para pagar menos, estaría fuera en 24 horas. Bueno, lo primero, que en ninguno de los dos casos hay ilegalidad. En el primero, el ministro de Cultura, hay un cambio de criterio en Hacienda, donde antes se aplicaba unas reglas en cuanto a las sociedades, después se cambia, a él le ponen una multa, él recurre a la multa, pierde el recurso de la multa, paga la multa. Yo creo que eso es lo que debe hacer todo ciudadano. Creer que si sus derechos ante la administración están vulnerados, recurrir, y cuando la administración dice no, tus derechos es que tú te has equivocado, pagar. Eso es lo que hizo. Es verdad que queda mal, nuevo gobierno, precisamente la honradez es una de nuestras banderas, pues presenta su dimisión para no desgastar más al gobierno. Ahora resulta que sale que Pedro Duque tiene una empresa. Bueno, dentro de una semana se van a publicar todas las declaraciones de bienes de todos los altos cargos del gobierno de España. Eso lo tenía que haber hecho Rajoy, porque es una ley de 2014. No lo hizo. Pedro Sánchez ha dicho, en 3 meses va a salir. Ahí vamos a ver todos cuántos tienen empresas y no tienen empresas y cuál es su fiscalidad. Pedro Duque, ha salido un inspector de Hacienda, representativo de todo ese sector, a decir que no ha cometido ninguna irregularidad. A ver si va a pasar que en política solamente se pueden meter y ser ministros funcionarios de alto nivel y ricos que no tienen empresas o no tienen qué. Es decir, nos están sacando cosas a ministros que parece que hay una cacería organizada para tirar uno por uno a personas de reconocido prestigio, que yo creo que la sociedad de Crevillente y de la provincia de Alicante dijo, oye, qué ministros más bien nombrados. Gente independiente, gente profesional, gente que sabe de lo suyo, porque Pedro Duque no es ni militante del Partido Socialista. Pero digo, ahí están al respecto las propias declaraciones de la ejecutiva del partido. De Pedro Sánchez. De la ejecutiva del partido, es lo que dicen las declaraciones. Sí. No son miembros del partido. Pero ni son de la forma ejecutivo. Sí, sí, pero tú me remites a las palabras, yo voy a las palabras. No, pues no, es que dijo que en mi ejecutiva, no dijo mi ejecutivo, dijo mi ejecutiva no estaría. Por cierto, seguramente Pablo Iglesias tampoco podría estar entonces en el Ejecutivo, ni Monedero, ni ninguno de estos, que todos tienen empresas para programas que tienen en teles como esta, recaudarlo ahí y ganar 100.000. Yo, como diputado socialista, lo que tengo es incompatibilidad. Yo no puedo hacer nada más que trabajar para los ciudadanos como diputado. Otros allí dan muchas lecciones en los medios de comunicación y luego resulta que tienen sus empresitas para sus programas de televisión y ganan 150.000 euros. Así que luego dicen que tenemos nóminas altas. A lo mejor es que el problema es que tú tienes nóminas por otro lado. Lo importante es que el Partido Socialista va más allá de lo que dice la ley y los códigos éticos, pero en este caso concreto hablamos de una persona independiente que se incorpora a un gobierno, y creo que daba un prestigio no a ese gobierno, sino a este país como ministro, ¿no? Y
todo lo que ha hecho es legal y, por tanto, las palabras de Pedro siguen en vigor. No es del partido, no es de su ejecutiva y simplemente es una persona que yo creo que aporta prestigio. Ahora, si aquí hay que cargarse a todo independiente viviente que haya por allí, porque otra hizo un comentario en una comida hace 10 años, oye, pues vale, pues se ve que los comentarios hablaremos hemos después. pasado de que no dimita nadie a que tienen que dimitir todos. Oye, me alegro que cuando gobierna el Partido Socialista el listón no está ahí, sino que está allá arriba. Me alegro, porque eso quiere decir que todos los ciudadanos ganan. Vamos a volver a temas de gestión ahora, después volveremos para ir intercalando, y ya vamos a hablar de temas valencianos. Recientemente salían informaciones que daban a entender el posible cierre del trasvase Tajo Segura al subir a 600 hectómetros cúbicos el caudal de agua embalsada en los embalses de la cabecera del Tajo, una medida que al final no se ha concretado y que contó con el apoyo a los regantes alicantinos de las comarcas, sobre todo del Baix Vinalopó y de la Vega Baja, del Consell de la Generalitat. Vale. Es curioso que ese mismo día que me comenta usted que ha salido esa noticia, que firma un periodista, La Verdad de Murcia, que es un periódico mucho más reivindicativo en materia de agua que un señor periodista del diario Información, titulaba: Los regantes satisfechos con la reunión con el secretario de Estado. Queda garantizado el trasvase Tajo Segura. Eso es la verdad. Y en Información nos vemos, el gobierno cierra el trasvase. Esa misma tarde tuvo que sacar el gobierno una nota informativa diciendo: el plan hidrológico del Tajo es 2015-2021. Quedan 2 años para que se inicie un posible proceso de evaluación del plan del Tajo. Por cierto, y decía la misma nota del Ministerio, el plan del Tajo no puede cambiar la ley que regula el Tajo Segura y, por tanto, queda garantizado ese trasvase en las condiciones y términos que está actualmente, que, por cierto, cabe recordar que el Partido Socialista nunca, y ha sido el partido que más ha gobernado España, nunca ha cerrado el trasvase Tajo Segura. Con el Partido Popular ha estado 14 meses cerrado gracias a ese fantástico memorándum que firmaron. Que subieron la reserva es así, en ley, no teorías de un periodista, sino en ley de 240 a 400 hectómetros cúbicos. Eso quiere decir que los regantes de Crevillente, de riegos de Levante, etcétera, tienen 160 hectómetros cúbicos menos de derechos de agua en la cabecera. Pero no solamente eso, sino, ¿sabe usted que la regulación del trasvase establece varios niveles? Nivel 4, que es cuando llegamos a 400, se cierra el grifo. Eso es lo que puso el PP. Nivel 3, quiere decir que hemos superado, estamos ya cerca del 4 y entonces hay que empezar a tomar medidas. Lo que pone la ley es que en lugar de 23 hectómetros cúbicos máximo, se pasó a 20. Perdimos 3 hectómetros cúbicos máximos por mes. Y el nivel 2, que es el 38 hectómetros cúbicos, ¡pum!, de golpe automático, resulta que el PP, por ejemplo, en este mes de septiembre, subió 147 hectómetros cúbicos para poder pasar del 3 al 2. Es decir, lecciones de recortes de agua al Partido Socialista, cero patatero. Con nosotros teníamos más derechos de agua, nunca hubo recorte del Tajo Segura, y con el PP ha habido recortes de derechos de agua y se ha cerrado el trasvase Tajo Segura. Y yo las teorías de conspiración de un periodista me parece cuanto menos cuestionable, porque ya te digo, otro medio de comunicación, la misma noticia, la misma reunión, lo que titulaba era satisfacción de los regantes. Yo llegué a hablar por teléfono con uno de ellos. Digo, pero a ver, ¿qué ha pasado en la reunión? Porque tengo un titular aquí y tengo otro. Un medio de comunicación radiofónico de la provincia me llamó y todo. A ver, hemos visto tu nota de satisfacción, pero ¿y el titular? Y entonces al final tuvimos que reaccionar y se tuvo que clarificar. Vamos a lo que es, hechos. 3 meses de gobierno de Pedro Sánchez, máximos trasvases aprobados, y el PP de Castilla-La Mancha subido como una moto, criticando al gobierno del PSOE porque, como siempre, aprueba los trasvases máximos. Lo que falta, y no hizo el PP, es la conexión del pantano de Crevillente, con la desaladora de Torrevieja, por ejemplo, porque nosotros pensamos que es imprescindible el Tajo Segura, pero también pensamos que con las actuales leyes establecidas por el PP, o interconectamos todo lo que tenemos, aguas subterráneas, depuración, Rincón de León y cualquier otra, desaladoras, o lo juntamos todo y hacemos un mix,
o tendremos un problema económico grave los regantes de Crevillente y de toda la provincia. Y resulta que el gobierno de PP, 7 años gobernando, la desaladora la dejamos hecha, la inauguran en secreto en 2015, porque si no ese año los grifos de Crevillente a lo mejor se hubieran cerrado, ¿vale? Y resulta que en 7 años no hace la conexión de la desaladora con Crevillente. Eso sí, con Murcia lo unió todo. Por tanto, defensa del Tajo Segura y interconectar todas las fuentes que tenemos de abastecimiento para que cuando nos falle algo demos a una tuerca y automáticamente tenemos garantizado agua de boca y de riego. Ese mismo día de la Supongo noticia... que las alfombras también gastan mucha agua para producir. Pues que sepan los ciudadanos de Crevillente, nunca faltará agua para la industria de Crevillente, gracias a los 380 millones de euros que invirtió el gobierno de Zapatero en la desaladora de Torrevieja. Ese mismo día de la noticia del posible cierre del trasvase, el presidente de Riegos de Levante confirmaba a Telecrevillent lo que usted ha dicho, claro. que no se cerraba, Javier. Sí, yo le llamé a él y le dije, a ver, dime esto porque yo me preocupa, yo estoy con los regantes constantemente hablando y yo me toca defender al PSOE, pero yo también defiendo a los regantes de esta provincia y de Crevillente. Y mis esfuerzos, que no hace falta que estén en los medios de comunicación, es constante, y os lo pueden confirmar, para defender sus intereses. Y yo estaba tranquilo, porque según mis noticias, todo había ido bien. ¿Cómo valora la compra de 9 hectómetros cúbicos del Tajo a los regantes de la ciudad madrileña de Entremeras? Mira, me alegro que me lo preguntes. No, pero digo por qué. Porque en el memorándum que se trasladó a ley, que ya le he pegado a los televidentes una chapa con los recortes que ha habido, pero había más cosas, ¿no? Y una de las cosas por las cuales los regantes acaban aceptando toda esta cesión de derechos era: se establecerá un marco estable de compra de derechos de agua a los usuarios del Tajo en Madrid y Castilla-La Mancha. ¿Vale? Tururú que te vi. Es decir, los recortes aplicados de forma inmediata y esta regulación para conceder estos 9 hectómetros cúbicos, que sepan los ciudadanos que es la misma que aprobó Cristina Narbona cuando éramos gobierno con Zapatero. Es decir, me alegro de que se aprueben esos 9 hectómetros cúbicos. Lo que me parece mal es que no haya un marco estable de compra de derechos de agua a terceros usuarios que no las utilizan. Que por cierto, la regulación del PP les daba más hectómetros cúbicos, 60 hectómetros cúbicos más a Madrid y 20 a Castilla-La Mancha, y no podamos comprar ese agua que ellos no utilizan, aunque tienen derecho según la normativa que aprobó el PP, pero nosotros sí podríamos utilizar y estamos dispuestos a pagarla, ¿no? Y por tanto es una prueba más de que hay más agua y se está garantizando agua para la provincia. El tema de las conexiones también es importante, sí, no ya del agua, sino ahora ya vamos de infraestructuras viarias y ferroviarias, ¿no? Sí. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciaba recientemente que el corredor del Mediterráneo unirá Algeciras con Francia al final de 2021. Sí, ayer mismo confirmaba este dato, y es que el gobierno del Partido Popular había previsto que con suerte el 2025 sin garantizarlo. Porque los empresarios lo que estaban pidiendo en esta movilización que han hecho, que yo les agradezco esa movilización porque han puesto en la agenda política el corredor mediterráneo, esfuerzo que no habíamos conseguido el Partido Socialista mismo, aunque en su día lo metimos en los corredores europeos, pues no habíamos conseguido que se notara lo dramático de que no estuvimos. Por ejemplo, aquí, pues si hay un nudo, una base logística en San Isidro, pues tú imagínate, exportar las alfombras pues va a ser mucho más rentable con un corredor mediterráneo que lo pones en un contenedor, va allí y va a cualquier parte de Europa, ¿no? Mucho más barato, y por tanto se pueda mejorar más aún si cabe las condiciones laborales de los trabajadores o en su momento las inversiones de las empresas. Es fundamental el corredor. No se entiende que no se apueste por él en España, y yo creo que es muy positivo que en 2021 esté. La conexión de AVE de Elche y Crevillente, si se ha retrasado, no es una voluntad política del gobierno del PSOE, es porque en Murcia se ha montado un lío tremendo, porque querían hacer una chapuza metiendo el tren en superficie, y evidentemente los ciudadanos se han protestado y ha habido que hacer modificaciones urgentes para poderlo meterlo soterrado, ¿vale? Pero yo creo que en cualquier caso, en breve tendremos Elche-Crevillente una conexión de AVE con Madrid y, lo más importante, con Valencia. En breve se anunciaba para el próximo verano. Yo creo que ha sido muy prudente el ministro, y creo que a veces es mejor ser prudente que no lo que nos ha pasado, que esta obra Pepe Blanco, siendo ministro, febrero del 2011, inaugura el último tramo de la plataforma.
y lo que más cuesta en hacer en un tren es la plataforma, ¿vale? En 2011, febrero del 2011, ¿vale? Y nosotros vamos a intentar acelerar todo lo posible, pero lo cierto es que la situación es la que es y nos hemos encontrado haciendo pruebas el tren, y yo creo que puede ser antes, pero yo creo que él es comedido, porque ya te digo, debería haber estado acabado en 2014, estamos en 2018, nosotros llevamos 3 meses en el gobierno y vamos a intentar acelerarlo lo antes posible. No entiendo al PP de Elche que se ponga como una moto con estos temas. Yo creo que el PSOE de Crevillente lo demuestra. Es exigente las mejoras de los accesos a Crevillente, de la Nacional 340, ahí donde desgraciadamente hubo un fallecimiento. Es exigente con el gobierno del PP, me aprieta a mí lo mismo para que apriete el gobierno del PP, que cuando está el gobierno del PSOE, si acaso me aprieta más, porque el gobierno del PSOE tiene que cumplir, y ahí está un arreglo inicial, y ahora somos más ambiciosos, y si podemos hacer un arreglo integral, mejor aún, pero eso está arreglado. Lo que te vengo a decir es que el PSOE, los dirigentes locales aquí son coherentes, exigen igual o más cuando gobierna su propio partido, y desgraciadamente al alcalde de esta ciudad, y en su caso al PP de Elche, se ponen como motos cuando gobierna el Partido Socialista y guardan las pancartas cuando viene Rajoy. ¿Se adjudicará definitivamente el tercer carril de la autovía entre Crevillent y Orihuela? Sí, yo creo que ese no tiene problema. Es verdad que el plan extraordinario de carreteras que anunció el gobierno, no es que el gobierno fuera a poner dinero, porque el plan extraordinario este que ha presentado el gobierno se fundamenta en que tú lo adjudicas a una empresa, y en función de los coches que pasan por allí, se llama peaje en sombra, no es que paguen los ciudadanos, sino que cada coche que pasa, el gobierno paga a esa empresa constructora un dinero. Aquí, como pasa tanto tráfico por esta carretera, todas las empresas se van a pelear por esa carretera, pero que sepas que Rajoy vino en diciembre aquí al aeropuerto de Alicante-Elche, anunció 500 millones de euros en la conexión entre Crevillente y Alhama, y hay 176.000 euros en los presupuestos generales de 2018. Eso es lo que hay para la A7 ampliación de capacidad. Por tanto, vamos a intentar retomar el tema y que pueda ser una realidad lo antes posible, pero lo que era antes eran anuncios sin consignación presupuestaria. Vamos a hablar también de pensiones, porque el Pacto de Toledo aprobaba ayer, creo recordar, aplicar a las pensiones el aumento del IPC. Sí, pero no solamente eso, ¿no? Eso es un acuerdo, además, que nosotros hemos tenido que apretar, porque el Pacto de Toledo tiene un sentido, ¿no? Porque yo entiendo que hay gente que dice, no, el Pacto de Toledo tiene un sentido, y es que es bueno que las reformas en las pensiones se pacten. La última reforma pactada que hubo fue en noviembre del 2011 por el gobierno de Zapatero, que fue pactado de sindicatos, empresarios y gobierno. Después hubo una modificación que apartaba la revalorización por el IPC a las pensiones, que fue el que hizo Rajoy, y ahora estamos intentando retomar eso, y al mismo tiempo determinados ajustes que tiene que haber en el sistema que sea con unas condiciones. Pero yo te digo más, es que ya hemos subido la pensión de viudedad un 8%. Ya subido, y si tenemos el presupuestos generales del 2016, como hemos conseguido de Europa 6.000 millones más, para que además de rescatar a bancos, rescatemos a personas, y ya está bien, del cinturón bien apretado, asfixiando a todos, aunque el PP nos está bloqueando, parlamentariamente hablando, aplicar esos 6.000 euros, pero si tenemos presupuestos, que incluso sin esos 6.000 se pueden aprobar, vamos a demostrar que ese aumento del IPC, asociado al IPC, se ve reflejado en esos presupuestos. A colación con las pensiones, el secretario de Estado de la Seguridad Social decía también muy recientemente que el actual sistema de pensiones públicas pues no alcanzaría, dentro de 10 años habría que revisarlo, pero a fondo. No, hay que revisarlo ya, porque te digo, porque efectivamente, desgraciadamente, cuando hablamos de la precariedad, del modelo económico, es muy difícil, ¿no? Al Partido Socialista siempre es muy difícil explicar las cosas, porque tengo que sacar la pizarra y empezar a explicar, ¿no? Y entonces tú te pones nervioso y no avanzamos. Pero mira, cuando se ha precarizado tanto el trabajo, se hace que la gente no cotice o rebajan cotizaciones, y al final resulta que crees que ganas un poco más, pero realmente lo que está pasando es que la parte de impuestos te la cargan después en el IRPF, y encima la parte de cotizaciones te la han bajado. Eso quiere decir que aunque trabajaba más gente en este país, que de hecho trabaja más gente en este país que en los últimos 2 años, la cotización, el déficit estructural de la Seguridad Social es de 14.000 millones, porque la gente debería ganar más y cotizar más, por tanto, y las pensiones no estarían en peligro.
Entonces, ¿hay que abordarlo? Sí. ¿Cómo? Tenemos que retocar la reforma laboral, cargarnos que una empresa de creyentes se pueda saltar el convenio colectivo del sector y que por tanto lo tenga que aplicar, y si no lo quieres aplicar, como mínimo vas a ese convenio colectivo, no al estatuto del trabajador, que uno que dice es que libras un domingo al mes. Eso, porque ahí automáticamente aumentarán las cotizaciones a la seguridad social. El ciudadano no lo notará, lo notará la caja de la seguridad social y ellos cuando tengan pensiones. Y por otro lado, evidentemente, aun haciendo ese esfuerzo, hay que meter los presupuestos generales del Estado a alimentar a la seguridad social, porque empieza la balanza entre personas trabajadoras y personas que cobran la pensión, que ahora ya no se incorporan con 400 euros, ahora se incorpora mucha gente con 1.500, 1.200, en esta provincia menos, pero es que en el resto de España se están incorporando con eso, incluso en Euskadi con más de 2.000 euros, por eso protestan tanto por el IPC, porque allí un aumento del IPC se nota mucho más en la pensión y hacen bien. En definitiva, hay que abordar el que haya una calidad en el empleo que se vea reflejado en los ingresos a la seguridad social, y por otro lado lo que hay que hacer es que en los presupuestos generales del Estado esté incluido mantener ese sistema de pensiones. ¿Se va a penalizar las pensiones, los planes de pensiones privados? No, lo que hay, que sepa el ciudadano que los derechos, beneficios fiscales, etcétera, que tienen carácter retroactivo no tiene nunca, ¿vale? Hay que revisarlo todo, ¿vale? Aquí había un modelo que lo que quería era que la gente tuviera planes de pensiones privados, ¿vale? Alguno dijo, no, los ricos que paguen muchísimo más, y la pensión, que un rico que haya cotizado lo que tú te puedas imaginar, pensión máxima son 2.400 para todos. Entonces, realmente el PP lo que quería, cuando hace demagogia con ese tema, es que las mayores rentas se salgan del sistema de seguridad social, y entonces sí que quiebra esto. Eso es como cuando dicen, no, los ricos que paguen en la sanidad cuando vayan. Pues los ricos se saldrán de la seguridad de la sanidad, se irán a la privada, y el problema tendrás es que quebrará también la sanidad. Es decir, lo que tiene que haber es un sistema público de pensiones garantizado, un sistema de sanidad público garantizado, y que estén todos en ese sistema, los ricos, los trabajadores, la clase media y hasta el más humilde que pueda permitírselo. Y además lo que hay que hacer es que esas pensiones privadas pues puedan tenerlas, pero no puede ser que tú a la gente le tengas que decir, no, vete haciéndote un plan de pensiones porque no vas a tener pensión, ¿no? Y eso encima, se dijo en el 92, lo dijo Pedro Solbes. Y encima eso te doy ahí no sé cuántas bonificaciones, no sé cuánto. Sí, pero lo que quiebra el sistema no es decir, está bien que la gente haga planes de pensiones privados. Lo que quiebra el sistema es que la seguridad social no tenga suficiente para pagar las pensiones. Y eso es lo que hay que garantizar, y eso, la política de empleo es muy importante para eso. Pedro Sánchez ha anunciado que no prorrogará los presupuestos del Partido Popular y se están negociando los presupuestos. En nuestra voluntad es no prorrogarlo. Prorrogarlo se prorrogan automáticamente porque el 30 de septiembre acaba el plazo legal, primer plazo, por decirlo de alguna manera, para entregar los presupuestos al Congreso, ¿vale? Si el 1 de diciembre el 31 de diciembre no tienes presupuesto, la prórroga es automática. Lo que es que no quiere prorrogarlos, pero para no prorrogarlos hay que tener unos presupuestos. Para eso necesitamos que todo el mundo asuma que ojalá hubiéramos podido gastar 6.000 millones más que el PP nos está bloqueando parlamentariamente hablando. Por cierto, los valencianos tendríamos 1.000 millones más de financiación autonómica conseguido por Chimo Puig directamente con la ministra. Pues si no tenemos esos presupuestos, hay determinadas cosas que es más difícil hacerlas porque hay que cambiar una ley anterior, decreto a decreto, pero bueno, lo ideal es tener unos presupuestos propios y mostrar ese cambio en esos presupuestos. El hecho de tener que pactar con Podemos y la política de Podemos de pedir aumentos de impuestos preocupa tanto a empresas como a contribuyentes. Bueno, pues a Podemos habrá que decir que todo en la vida no es posible, ¿vale? Porque cuando uno tiene que convivir y trabajar con una pluralidad de programas electorales votados por diferentes ciudadanos, unos con 85 diputados, otros con 74, otros con 3, otros con 5, otros con 6, pues mira, si ellos quieren ir a la máxima y reventarlo todo, que lo expliquen los ciudadanos. Nosotros creemos que no vamos a tener todo lo que quisiéramos los socialistas, y según nuestro programa, pero tendremos mucho. Y otros tendrán otras cosas. Pero líneas rojas, la única línea roja es que sigan estos presupuestos del Partido Popular. Esa debería ser la línea roja de Podemos y de otras opciones de izquierdas, incluido Compromís, que está en el Congreso de los Diputados.
Y por otro lado, muy rápido, porque sé que me enrollo mucho. Sí. Cuando estaba Zapatero, la gente se piensa que tenía mayoría absoluta. Yo he estado con las 2 legislaturas de Zapatero. Nos faltaban en una 12 diputados y en otra 7. En la primera tuvimos que negociar con 5 o 6 partidos, incluido Izquierda Unida, que tenía uno, que era Gaspar Llamazares, y más partidos, y teníamos que negociarlo todo, y lo sacábamos para adelante. Es verdad que ahora la diferencia es que ahora hay un partido que tiene 74, que es Podemos. Y ustedes 85. Y nosotros 85. No, pero 85, pero al final tienes que negociar con 5, porque al final no debería ser, yo tengo 74, quiero no sé cuántas enmiendas en los presupuestos. Se entiende que esto es más serio que todo eso. Y yo tengo este modelo, yo me gustaría estas cosas, no en función de que tengo 74. Quiero decirte que es difícil, pero no imposible. Lo que debe asumirse también por la otra parte contratante, la gente progresista que también está en el Congreso, o el PNV, que no es progresista, pero está ahí expuesto, es que o cambiamos algunas cosas, pero todo, seguro que todo, lo que queremos todo, no lo vamos a conseguir. 100 días de gobierno, acusaciones de plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, la dimisión de Maxim de algún Huerta. medio de comunicación, porque otros han dicho que según sus criterios científicos constatados por las universidades públicas no hay plagio, hay menciones mal especificadas. Lo digo porque vamos a aclarar, bueno. Según algunos medios muy concretos, exactamente 2 hay plagio y otros dicen que no hay. Sigo. Maxim Huerta, la ministra Carmen Montón, tenemos también, hemos comentado antes el tema de Pedro Duque, y está el caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y esas grabaciones que el comisario Villarejo está publicando y que anuncia para final de año la traca final. Está publicando en una página web que es suya, en una página web, y un señor... Bueno, la traca final son sus propias palabras. Sí, pero que se ha demostrado a través de un medio de comunicación que esa página web no es la sociedad que está reflejando la libertad, sino que es un señor que ha dicho: o me ponéis en la calle, o todo lo que tengo grabado de fiscales, jueces y políticos voy a ir sacándolo. Pues yo creo que ante un chantaje al Estado no hay que reaccionar, no hay que permitírselo ni darle bombo. Estamos hablando en este último caso de conversaciones de hace 10 años. Oye, ¿hay muchas dimisiones? Bueno, pues se ve que se están asumiendo responsabilidades políticas, porque antes aquí no dimitía ni el Tato, todos tenían empresas. Montoro tiene su empresa para desgravar, le daba no sé qué a su hermano. El de defensa tiene una empresa que es la misma que tenía contrato. Es decir, no digo que todo, como lo tienen todos, y el de Podemos tiene una empresa también. Nah. Yo lo que digo es que efectivamente hay análisis y hay respuestas cuando se detectan ciertas irregularidades que pueden poner incluso en peligro el objetivo final del gobierno, que es tener unos presupuestos en 2019 y cambiar las cosas ya, como se están haciendo. Pues habrán dimisiones frente a un gobierno que había antes de Rajoy, que daba igual las sentencias del Gürtel que hubiera, que es que él es el primero que no se quería ir. Pues bueno, ojalá menos ruido y vayamos a que hemos aprobado en los últimos 3 meses como 10 reales decretos leyes para mejorar la vida de los ciudadanos y no ha salido publicado en ningún lado. Oye, pues nosotros seguiremos intentando mejorar la vida de los ciudadanos todos los días. Hay quien dice que al Partido Socialista, Pedro Sánchez, le interesaría que se radicalizara el conflicto catalán con el fin de salir fortalecido. Quien lo ha dicho se ha confundido. Aquí quien saca rédito electoral del conflicto se sabe y es consciente y notorio. Son el Partido Popular, es Ciudadanos y es el señor Puigdemont. ¿Vale? Eso está demostrado electoralmente, porque la solución que usted ve para Cataluña, ¿cuál es? Una reforma constitucional, reforma del estatut, y dentro del marco que pues se puedan pactar cambios, pero siempre dentro de la ley. Es que eso es lo que viene diciendo el PSC hace 4 años y aquí no lo escucha ni el Tato. Es que el presidente del gobierno ha dicho: ¿queréis referéndum? Vamos a votar. Votemos la reforma del estatut y la votáis, sí o no, como se votó la otra vez, que por cierto aquí ya se votó una vez un referéndum del estatut. Se pactó con la ciudadanía entre Estado, Generalitat, Congreso de los Diputados, Parlamento de Cataluña, votaron los ciudadanos. Lo que pasa que el PP nacional prefirió presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ese estatuto. Por cierto, algunas cosas estaban metidas en el Estatuto de Andalucía que sí las permitió y se montó la gorda. Pues oye, pues cada uno que asuma su responsabilidad. El Partido Socialista, cuanto más tranquilidad territorial hay y la gente se siente menos en el lío territorial y más en hablar de las políticas que deben hacer los gobiernos, mejor estamos, porque cuando estamos dispuestos a hablar de educación, de sanidad, de política social, de dependencia, por cierto que las dependientes ya tienen seguridad social, que se la había quitado el PP, y ya el gobierno de Pedro Sánchez, las que atienden a dependientes en Crevillente
antes trabajaban en negro después de que viniera Rajoy, y ahora nuevamente, como hizo Zapatero, van a tener seguridad social. Es decir, nosotros estamos... ¿Por qué no hablamos de eso? Porque es que yo quiero hablar de eso. Si tú me preguntas ya del lío de Cataluña... pero es que el lío de Cataluña... Pero yo salgo ganando, no. El que sale ganando es el PP, que saca la bandera y dice ¡viva España, que yo la defiendo! No, pero el propio presidente del gobierno en Estados Unidos ya admitía la posibilidad de convocar elecciones si se radicaliza el... No, sí, el presidente, tú dices Pedro Sánchez, sí. Pues si se radicaliza, sí, porque por eso decía la aplicación del 155 de una radicalización. No, mira, aplicar 155, salvo que haya una declaración unilateral de independencia nuevamente y se ponga en peligro el normal funcionamiento de las instituciones, este partido no lo va a aplicar, ¿vale? Porque que uno piense que es mejor estar fuera de España, eso no es delito en este país, ¿vale? Subirse encima de un coche de Guardia Civil con un altavoz y arrengar a la gente, eso es delito. ¿Vale? Ahora, nosotros preferiríamos que la gente no estuviera en la cárcel por eso. Prefiero ver a Camps pagar una multa y tenerlo arruinado de por vida con todo lo que se ha llevado, que tener a ese. No sé, ese lo que hay que hacer es inhabilitarlo para que esté en cualquier administración, porque ha promovido leyes y ha hecho acciones públicas que han puesto en peligro la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Es decir, nosotros, cuanto más estabilidad territorial, mejor. Nosotros queremos que Cataluña se sienta, la gran mayoría, luego habrá un 20%, 30% que se quieren ir de España sí o sí. Vamos, eso seguro, lo ha habido toda la vida. Pero yo quiero llegar al 70%, no ahora al 50% como está. Yo quiero llegar al 70 o al 80% de gente que dice es que hay que quedarse porque juntos con España estamos mejor, tenemos mejores servicios públicos, tenemos mejor economía y nos sentimos parte de un proyecto. Pues ese es el esfuerzo del Partido Socialista, el PSC y el PSOE. ¿Comparte las declaraciones de la vicepresidenta Carmen Calvo de regular la libertad de expresión? Bueno, vamos a ver exactamente qué se plasma. Usted lo dice así con esas palabras. No sé, lo que... Yo me echo a tierra, ¿no? Pero hay que ver exactamente en qué contexto se dicen y para qué se dicen. Yo creo que está hablando de que efectivamente aquí hay unas fake news que se dicen, ¿no? Y efectivamente que haya una página web promovida por un señor en la cárcel que extorsiona a jueces, fiscales y políticos, pues efectivamente una vez se constata que un señor que está extorsionando al Estado, pues pueda seguir esa página o no. Oye, pues yo estoy dispuesto a que si se demuestra que se está extorsionando, pues se tenga que cerrar la página. Yo creo que el ciudadano también, ¿no? De eso es lo que está hablando ella, no está hablando de otra cosa. ¿Qué puede pasar si al final el presidente de la Generalitat cumple no sé si su amenaza o su advertencia realizada ayer de que si el gobierno de la nación no influye en la Fiscalía General del Estado para liberar a los presos políticos, retiraría su apoyo en el Congreso de los Diputados? Pues este señor es que lo que pasa es que no sabe ni escucha, porque 1000 veces lo diremos. Que esos señores estén en libertad o no, no depende del gobierno del Partido Socialista, depende de jueces de instituciones penitenciarias y esos jueces han tomado decisión. Los socialistas decimos, respetamos las decisiones judiciales como no puede ser de otra manera, pero no compartimos que una persona esté en la cárcel cuando puede estar inhabilitado administrativamente hablando y estar fuera no siendo un peligro para nadie. Eso es lo que decimos, ¿no? Pero no podemos, Torra quiere que lo hagamos nosotros, pues no podemos hacerlo. En su república que él había diseñado, el presidente de la Generalitat nombraba a todos los jueces. Nosotros es que no tenemos ese modelo, tenemos otros, ¿no? Es la república, ¿no? Entonces, en la nuestra, pues son los jueces los que tienen que ir decidiendo. Nosotros lo que hacemos es intentar que eso vaya dentro de la Constitución, dentro de la ley, pero sentados en una mesa para mientras solucionar la vida de los ciudadanos, que es lo verdaderamente importante, y luego que nadie renuncie a sus ideas ni reivindicaciones, pero siempre dentro de la ley. En mayo habrán elecciones europeas, autonómicas y municipales. 26 de mayo. 26 de mayo. Se lo apunte ya todo el mundo. Ya está apuntado. Comuniones y tal, un peligro. Sí. Bueno, pues, ¿pueden haber elecciones generales antes? Yo creo que no. ¿Se lo están planteando? No, el presidente lo ha dicho, es que depende de si aquí nadie asume que tenemos un reto muy importante como sociedad y una parte que no creemos en que un partido con corrupción pueda estar, que asumamos de que hay que aprobar unos presupuestos y hay que hacer determinadas reformas y tal. Si aquí todo el mundo se trastoca y se vuelve loco y creen que el gran objetivo es matar al Partido Socialista, pues convocaremos elecciones y a lo mejor los ciudadanos tendrán que decidir si quieren realmente el proyecto liderado por el Partido Socialista o quieren otra cosa. Hasta ahora nuestro objetivo es intentar hacer el cambio posible. Yo creo que los cuidadores de dependientes están contentos, que la
la sanidad sea universal están contentos, que los estudiantes que tienen más becas ya están contentos, que vayamos a reformar el sistema laboral está contento, que el Reindus, que pueda hacer más inversiones en Crevillente, en industria, están contentos, que el AVE llegue antes, están contentos. Es decir, oye, vamos a ir haciendo con una hoja de ruta muy clara: justicia social, feminismo, europeísmo y desarrollo justo, hasta que podamos. La ley de memoria histórica con la ley de memoria histórica, que no hacemos nada del otro mundo, sino cumplir la propia ley que había, y en el caso concreto, los Valles de los Caídos, quien habrá ido, yo estaba allí. Yo estaba allí. ¿Tú has estado allí? Yo he estado allí también. Vale. Aquello está mal enfocado. Si tú ibas allí, y aquello era la exaltación a un señor que era un dictador y que metió... pero eso es abrir heridas. Yo creo que es cerrar heridas, ¿vale? Porque aquí los que ganaron ya fueron recompensados por el régimen que quedó, que fue el que ganó. El problema es que los que perdieron fueron metidos allí como cajones de huesos, y ahí el altar del Señor en el Escorial, que por cierto el Escorial lo eligió allí porque es que al lado está el Escorial donde están los reyes de España, ¿no? Esto no es casual. Entonces, oye, que salga un dictador, en ningún país de Europa, de ningún mundo democrático, a los dictadores se les hace monumentos. Oye, son los restos de un señor, se le da a su familia y tenga buena sepultura, pero no un monumento nacional de exaltación a este señor. Pues Eric Campos, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a vosotros, siempre.